Hola, en el presente video vamos a hablar sobre el sistema renal, el sistema reproductor femenino y masculino. Nuestro equipo está conformado por mis compañeros Brian León, Brian Plata, Stephanie Rodríguez y quien les habla, Valentina Martínez. A continuación vamos a hablar sobre el sistema renal. Con respecto a la ubicación de los riñones, el riñón derecho, que se encuentra en el alfiler blanco, se encuentra de T12 a L3 y el riñón izquierdo se encuentra de T11 a L3. Esto se debe porque el riñón derecho suele estar más abajo, ya que en su polo superior se encuentra el hígado. En el polo superior de ambos riñones se encuentra la glándula suprarrenal, ¿sí? Con respecto al riñón izquierdo, suele ser un poco más largo y más angosto que el riñón derecho, ¿sí? La vena renal del riñón izquierdo, que se encuentra aquí con el alfiler azul, suele ser un poco más larga que la vena renal del riñón derecho. Y la arteria renal del riñón izquierdo suele ser un poco más corta que la arteria renal del riñón derecho, ¿sí? Con color morado podemos encontrar la pelvis renal y con color azul acá podemos ver el primer estrechamiento que se encuentra en la unión pelvicuretral. Con el color rosado encontramos el segundo estrechamiento que se encuentra en el estrecho de la pelvis y el tercer estrechamiento, que no lo podemos ver, se encuentra en la entrada de la vejiga. Acá tenemos un riñón izquierdo en posición anatómica. Acá vamos a tener el borde lateral, que va a ser convexo. Acá tenemos un polo superior y un polo inferior. El polo inferior se ubica a 4 centímetros de la cresta ilíaca, es decir, por encima de la cresta ilíaca. Acá con color amarillo tenemos la pelvis renal y acá se va a ver el primer estrechamiento del uréter, que se llama proximal. Acá en posterior podemos encontrar la arteria renal y la vena renal. Recordemos que acá la vena renal va a ser más larga y la arteria renal va a ser más corta. El riñón mide de 10 o a 14 centímetros de largo y de ancho puede medir de 6 a 7. A continuación podemos ver lo que es el riñón, que pesa entre 130 a 150 gramos. Este es un corte coronario. Acá en rojo podemos ver lo que es la parte de la corteza renal. Acá en morado podemos ver lo que es la pirámide renal. Acá en verde lo podemos ver lo que es la papila renal. Es decir, ¿qué va a pasar? Por cada pirámide renal va a haber una papila renal. Luego acá en la parte de rosado podemos ver lo que es la columna renal, que va a estar entre cada pirámide. Luego acá en amarillo podemos ver lo que es el cáliz menor, luego el azul el cáliz mayor, y acá en blanco podemos ver lo que es la pelvis renal. En pantalla estamos viendo los riñones izquierdo y derecho. De forma general vemos la cápsula renal, también vemos a las glándulas suprarrenales ubicadas sobre cada riñón, las cuales producen hormonas esteroideas como el cortisol y la aldosterona. También producen epinefrina y norepinefrina. Recordamos también que los riñones están situados detrás del peritoneo y por lo tanto se les denomina órganos retroperitoneales. Estos se encuentran en la parte posterior del abdomen entre los niveles de las vértebras T12 y L3. Por último, observamos que el riñón derecho está ligeramente más abajo que el izquierdo para dejar lugar al hígado, que estaría situado por aquí. Ahora, en cuanto a la inervación de los riñones, esta corre a cargo de los nervios renales que se originan en el ganglio celíaco, que es el que estamos viendo en la imagen que aparece por aquí. Esta es una estructura nerviosa del sistema nervioso autónomo simpático situado sobre la arteria aorta abdominal. Los nervios renales forman el plexo renal, que es esta estructura que vemos aquí en color amarillo, que penetra en los riñones acompañando a las arterias renales. La mayoría de estos nervios son vasomotores, lo que quiere decir que inervan vasos sanguíneos de manera que regulan el flujo sanguíneo renal. Por otro lado, la irrigación de los riñones es muy abundante en relación a su peso y se debe a la función de depuración sanguínea que estos realizan. Las arterias renales derecha e izquierda son ramas de la arteria aorta abdominal o aorta descendente, de la cual se originan a nivel de la primera vértebra lumbar. Al penetrar por el hilio renal forman parte del pedículo renal, que es este que estoy señalando aquí. Mientras que el retorno venoso en los riñones se produce a través de las venas renales derecha e izquierda, que drenan a la vena cava inferior. Dentro de cada riñón, la arteria renal, en este caso la derecha, sufre sucesivas divisiones, dando ramas de calibre cada vez menor. La denominación de cada subdivisión arterial es la siguiente. De la arteria renal nacen, a nivel del seno renal, las arterias segmentarias. Estas, a nivel de las columnas renales, se ramifican en arterias interlobulares. De estas se forman las arterias arqueadas que rodean las pirámides renales entre la corteza y la médula, como vemos aquí, y a su vez, a nivel de la corteza renal, las arqueadas se ramifican en arterias interlobulillares, que emiten las arteriolas eferentes y estas los capilares glomerulares o glomérulo en íntimo contacto con la cápsula de Bowman de las nefronas. Ahora hablaremos sobre el sistema reproductor masculino. Con respecto a las partes externas del pene,
encontramos que el pene tiene un cuerpo y una cabeza que se llama glande. En el glande podemos encontrar el orificio externo de la uretra, tiene algo también llamado corona del glande y debajo de la corona tiene un surco. Este surco es llamado el surco balano prepucial. Se recubre por una capa que se llama prepucio y bueno, en este pene que tiene un corte transversal podemos observar bien los cuerpos cavernosos, que es donde se almacena la sangre para ayudar a la erección del pene, y el cuerpo esponjoso, que entre este cuerpo pasa la uretra peneana. De manera externa podemos ver lo que es el escroto, que sería esto, lo que va a hacer es recubrir los testículos. Luego, de manera interna podemos ver dos limitaciones, que es la limitación anterior, que es el hueso sínfisis del pubis, y de manera posterior tenemos el hueso sacro. Luego, podemos ver lo que acá, de esta filera azul, lo que es la vejiga masculina. Luego con este blanco podemos ver lo que es la próstata. Luego con este rosado podemos ver lo que es la glándula vulvouretral. Luego con esta blanquita podemos ver lo que es la glándula seminal. Luego con lo que es los diferentes tipos de uretra podemos ver lo que es la uretra preprostática, la uretra prostática, la uretra membranosa y la uretra peneana. Luego podemos ver lo que es el recto finalmente. Acá tenemos un testículo, que es el que se puede ver con el alfiler blanco, y también podemos ver el epidídimo. El epidídimo tiene una cabeza, un cuerpo y finalmente la cola, que es la que va a conectar con el conducto deferente. Existen dos ligamentos en el pene, el ligamento suspensorio y el ligamento fundiforme, que sujetan al pene por la base y que están fijos por sus otros extremos a la pared abdominal y al hueso púbico respectivamente. De esta manera los ligamentos son la causa de que cuando el pene está en erección, este se extienda hacia afuera del cuerpo hasta una distancia específica y constante. Para hablar un poco sobre el ligamento fundiforme que vemos aquí en la imagen, pues este ya vemos que es el más superficial de los dos. Las fibras de este ligamento se originan en las fibras de la fase superficial del pene y acaban formando haces, que son estructuras más estrechas a los lados de este, dando sujeción lateral. Mientras que el ligamento suspensorio es el más profundo y el más fuerte de los dos. El ligamento suspensorio se origina en la base del pene por la conversión de la fase de Bock y la túnica albuginea de los dos lados del pene, formando un haz de fibras en la parte dorsal que se extiende hacia la sínfisis del pubis. Aquí, aprovechando la imagen, podemos también ver el rafe perineal, que es una línea visible que se extiende desde el ano a través del perineo. En los hombres, este rafe continúa a través de la línea media del escroto, que es lo que llamamos como rafe escrotal, y hacia arriba a través de la línea media del pene, que sería el rafe peneano. Ahora hablaremos del sistema reproductor femenino. Las partes del útero son el fondo, el cuerpo y el cuello o cervix. Se divide el útero en tres partes, el cuerpo ocupa 2/3 y el cuello 1/3. La estrechez entre el cuerpo y el cuello se llama istmo del útero. Aquí se origina el ligamento cardinal. El útero posee dos caras, una cara anterior plana y una cara posterior convexa. En la cara posterior se pueden observar las tubas uterinas y los ovarios. El ligamento redondo es el único que se encuentra en la cara anterior y se puede usar de referencia a las tubas uterinas. El ligamento redondo se termina conectando con los labios mayores en la vagina de la mujer. En la cara posterior vamos a observar el ligamento ancho, el ligamento suspensorio del ovario, que lleva los vasitos del ovario, ligamento cardinal, que se deriva del istmo del útero, y ligamento propio del ovario, que conecta el ovario con el útero. Y la función de estos ligamentos es darle sostén al útero. El tejido mesentérico se divide en tres partes: mesoovario, que une el ovario; mesosalpinx, que conecta la tuba uterina, ovario y útero; y el mesometrio, que es el tejido que cubre el útero, que a su vez se conecta con el ligamento ancho. La tuba uterina posee 4 partes: porción intramural, istmo de la tuba uterina, aquí es donde se realiza la pomeroide; la ampolla, que es la parte más ancha y gorda de la tuba, allí se da la fecundación por el espermatozoide; y por último el infundíbulo. Cada porción es importante porque en el infundíbulo vamos a encontrar las fibras, que tienen forma de flor. Ellas poseen un pequeño orificio donde entra el óvulo hasta la tuba uterina y de ahí al útero.
La capa más externa del útero se llama perimetrio, la capa muscular miometrio y capa interna endometrio. Aquí se va a implantar el óvulo fecundado. También podemos observar la cavidad uterina como estructura. Cuando se implanta el óvulo en el canal cervical se le llama implantaciones bajas, donde se corre un riesgo de aborto espontáneo. El tejido del endometrio es un tejido friable, es decir, que sangra al roce. Por ende, estas células cambian de células escamosas a células columnares, para que al momento de la relación la mujer no sangre. Esta zona se conoce como zona de transformación. El cuello internamente tiene dos porciones, endocervix y exocervix. En la siguiente muestra se visualiza mejor el exocervix. Por la abertura uterina podemos descifrar que esta mujer tuvo muchos hijos. Cuando la mujer aún no ha tenido hijos, se le observa como el punto de un botón. La vagina es un conducto fibromuscular elástico y posee unas estructuras, el fornix anterior y posterior. El posterior es el más profundo, porque allí se encuentra la laguna seminal que va a almacenar temporalmente el semen. En la parte externa vamos a encontrar los labios mayores que se caracterizan por tener vello y tejido adiposo, los labios menores que no tienen vello ni tejido adiposo y el espacio entre los labios menores que se llama vestíbulo de la vagina. El vestíbulo es muy importante porque allí se va a encontrar el orificio uretro externo, el introito vaginal y al lado del introito se va a encontrar las glándulas vestibulares, las glándulas vulvoretrales. Todas van a producir moco y un líquido para la lubricación en la relación sexual. También se encuentran dos cuerpos cavernosos y dos cuerpos vulvares. Se observa un corte transversal en la vejiga y posterior a ella se ubica el útero, es decir, que el útero tiene una posición de anteversión. Se observan dos espacios, entre el útero y el recto, el espacio recto uterino. Entre la vejiga y el útero, el espacio vésico uterino. Aquí estamos viendo el tracto urinario inferior, el cual es una unidad funcional compuesta por la vejiga y la uretra. Este es responsable del almacenamiento y el vaciamiento urinario. En primer lugar tenemos la vejiga, que es un órgano muscular hueco compuesto de fibras musculares lisas. Al hacer un corte sagital aquí, vemos al músculo detrusor que forma parte de la pared de la vejiga. Esto es lo que le permite distenderse durante el llenado vesical y contraerse durante el vaciado. La capa muscular lisa se extiende desde el detrusor hacia el cuello vesical, finalizando en la parte proximal de la uretra. Aquí también podemos ver el trígono vesical, el cual consiste en un triángulo que se forma al unir los dos orificios ureterales con el orificio uretral. Por último tenemos la uretra, que es un tubo fibromuscular de longitud variable según el sexo y cuyas funciones principales son, entre otras, conducir la orina desde la vejiga hasta el meato externo y participar en la continencia urinaria.